Bienvenidos hermanos al programa Gotas de Fe y Amor con tu hermano católico en Cristo Jesús, César el Profe. El tema para el día de hoy, los libros sagrados de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia significa conjunto de libros, pequeña biblioteca. Y precisamente es el libro más vendido del mundo. Pero ¿sabías que la Biblia católica se diferencia de la Biblia evangélica o protestante? ¿En qué se diferencia? Bueno, simplemente lo siguiente. Existían los libros del canon de Palestina, los libros del canon judío cristiano. El canon significa lista de libros sagrados. Y en la antigüedad los palestinos, los hebreos, habían recopilado 47 libros del Antiguo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues bien, los libros del Antiguo Testamento, según el canon de Alejandría, o el canon judío cristiano, son 47 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Es el canon o la lista de libros sagrados que seguimos los cristianos católicos. Y los evangélicos pues siguen el canon palestino, el cual contempla 7 libros menos que los que tenemos los católicos en el Antiguo Testamento. Entre estos libros que no reconocen los hebreos, los palestinos están Judith, Esther, Tobías, Samuel, entre otros. Y precisamente porque ellos tuvieron una serie de guerras, por así decirlo, ¿verdad? Y tuvieron que huir de sus enemigos y se refugiaban con sus libros sagrados en grandes catacumbas, en grandes cuevas, para preservar aquel valioso libro sagrado que había sido escrito por algún profeta en su momento. Te estoy hablando que los libros del Antiguo Testamento tienen una edad de 2000, 3000, hasta 4000 años antes de que naciera Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en vida, él llegaba a la sinagoga y leía libros del Antiguo Testamento que estaban en grandes papiros, en grandes rollos de cuero, envueltos en un papel que se guardaban en una vasija, y leyó el libro del profeta Isaías, un libro muy antiguo, un libro que estamos hablando del gran profeta 2000, 3000 años antes de Jesucristo. Así pues, ¿por qué se diferencia una Biblia evangélica de una católica? Que nosotros tenemos 73 libros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más abiertos, por así decir, a libros sagrados que fueron encontrados posteriormente. Libros sagrados que fueron encontrados posteriormente después de esta guerra, después de esta persecución que había por los cristianos en todos los tiempos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y precisamente estos 7 libros fueron encontrados y fueron admitidos en un concilio en el año 383 a.C. ¿Qué es lo que sucedió? Esta era la Biblia estaba escrita en hebreo, en arameo, y hasta en el año 300, 400, que fue escrita en otros idiomas, pero en el español no estaba escrita. Posteriormente tenemos a un papa, San Jerónimo, quien fue el que tradujo del hebreo, del arameo al latín, y después fue traducida a las lenguas
vernáculas. ¿Cuáles son las lenguas vernáculas? Las lenguas de todos los pueblos que no son el pueblo escogido, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos una lengua vernácula para ellos porque no hablamos la lengua del pueblo escogido de Dios. Así pues, ellos, los evangélicos, en el año 1542, cuando un sacerdote monje, Martín Lutero, por cuestiones, era católico, pero por cuestiones que no le favorecían, se enamoró y la iglesia no le permitía casarse y todo, entonces él hizo reformas y hizo su propia iglesia. Y al hacer su propia iglesia, hizo su propio capricho y optó por irse al canon palestino, que tenía 7 libros menos. Sin embargo, cuando Martín Lutero y toda su gente empezó a apropiarse de este canon, de esta lista de libros sagrados del Antiguo Testamento, no desaparecieron totalmente los libros, sino que los dejaban relegados al final de la edición de libros que construían. Así pues, recuerda, los libros sagrados de las Sagradas Escrituras son 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Estos libros 73 son los que usamos nosotros los católicos. Así pues, hermanos, si estás confundido, voy a hacer otro programa sobre los libros sagrados. Que tengas muy buena noche, que disfrutes y que esta explicación te abra el apetito para conocer más de las Sagradas Escrituras. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te saluda tu hermano y amigo en Cristo Jesús, César el Profe. Hasta pronto, que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Amén.